Por favor, abra su Biblia conmigo en el Evangelio de Mateo, capítulo 1. Y aquellos que están familiarizados con la Biblia saben que el Evangelio de Mateo, capítulo 1, comienza con la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted está diciendo, el pastor va a predicar de la genealogía del Señor Jesucristo en el día de resurrección, usted está en lo correcto. Voy a predicar la genealogía del Señor Jesucristo en el día de resurrección. Y el Señor nos ayude. ¿Cuántos están listos para leer 42 nombres que son un registro histórico de los antepasados de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos están listos para encontrar valor para nuestra fe en ese registro histórico? Porque la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Toda escritura es inspirada por Dios, aún estos nombres históricos con los que no estamos familiarizados. Pero antes de empezar a leer, présteme atención. Si yo menciono el nombre de Frank Abagnale, quizás para muchos de nosotros no tiene ningún significado. Pero estoy seguro que más de una persona en este salón está familiarizado con mucha de la vida de este hombre. La historia de Frank Abagnale fue popularizada cuando Hollywood decidió dramatizar su vida, que había sido contada en un libro escrito por él llamado Catch Me If You Can. Atrápame si puedes. En esta película, Leonardo DiCaprio protagoniza a Abagnale, escuche bien, quien comenzó su historial de fraudes a los 17 años en la ciudad de Nueva York. Y quien se hizo pasar y tomó la identidad en pocos años de pilotos de avión, de médicos y de abogados en los Estados Unidos. Hoy, Frank Abagnale tiene 77 años y después de pasar años en prisión, fue reclutado por el FBI como experto para la prevención del fraude. Existen muchas versiones de este tipo de fraude y del robo de identidad en nuestros días. Y una de las desilusiones más grandes que comparten aquellos que son víctimas de los maestros del fraude es que ellos, al usurpar una identidad falsa y actuar como quienes no son, hacen promesas que nunca van a cumplir. Aquellos que testifican que han sido víctimas de personas que no eran lo que decían que eran o que no eran quien decían que eran, testifican que les duele no solo no haber conocido una identidad falsa, sino haber escuchado promesas que nunca se iban a cumplir. Hermano, mi opinión es que detrás de cada falsa religión de este mundo, que detrás de cada Dios falso de este mundo, hay un robo de identidad. Hay alguien prometiendo y diciendo ser algo que no es. Y hay alguien prometiendo y diciendo hacer algo que no puede hacer. Toda religión de este mundo es una falsa identidad, a menos que sea verdad. Piensa por un momento conmigo el impacto negativo para la fe cristiana, el impacto negativo a través de los siglos si se descubre que Jesús hubiera sido un impostor. Si se descubre que Jesús usurpó una identidad como Hijo de Dios, como Salvador del mundo, que no era real. Todo lo que estamos haciendo hoy aquí no tendría ningún sentido. No tendría ningún valor. No tendría ningún significado. Pero por eso tenemos que dar gracias a Dios por la mayoría de los esfuerzos de los autores del Nuevo Testamento. Debemos dar gracias a Dios porque la mayoría de los hombres inspirados por Dios en el Nuevo Testamento se esforzaron por dejarnos un registro histórico, un registro veraz de la persona y de la obra del Señor Jesucristo.
Y por eso 2026 años después celebramos su victoria y su resurrección de la muerte. Y el Evangelio de Mateo es uno de esos autores bíblicos, es uno de esos escritores bíblicos que se esfuerza por presentar a través de todo su evangelio pruebas a su lector de la identidad de Jesús de Nazaret. Prueba a su lector de que Él es quien dijo ser el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Por eso es que empieza el Evangelio de Mateo con una larga lista de nombres. Por eso es que empieza con un registro histórico de los antepasados del Señor Jesús, que confirman simplemente una cosa: Él viene del linaje de David. Él viene del linaje de David y de los reyes de Israel. Es interesante que los versículos del 1 al 17 se concentran exclusivamente en esa lista de nombres. Pero luego, en el versículo 18 al 25, entonces Mateo nos introduce una narrativa de algo que ocurrió previo al nacimiento de Jesús. Hermanos, cuando el lector al que el Evangelio de Mateo llegara a sus manos y comenzara a leer de primera mano este capítulo 1, principalmente si era de trasfondo judío, él podía ver en esta lista y en estos acontecimientos un mensaje claro. Él podía ver lo que tú y yo no podemos ver en esta lista, y yo me voy a esforzar porque lo veamos. El mensaje del Mateo capítulo 1 es el siguiente: Jesús de Nazaret es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Él leía esta larga lista, él veía estos eventos anticipados al nacimiento de Jesús, y él podía ya comenzar a llegar a la idea: ¿qué me estás queriendo decir, Mateo? ¿Que Jesús es el Mesías? Sí. ¿Que Jesús es el Hijo de Dios? Sí. ¿Que Él es el Salvador del mundo? También. Yo quiero invitarte en esta mañana a que nosotros podamos ver estos dos recursos que usa Mateo: la genealogía y la narrativa previa al nacimiento de Jesús, para ver cómo declaran estas verdades de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es el Salvador del mundo. Y mientras vamos viendo cómo estos recursos de Mateo afirman estas verdades, que nuestra fe en Dios, que nuestra fe en su Hijo y que nuestra confianza en su promesa de salvación se afirmen en esta mañana. Ahora sí, si usted puede ponerse en pie, vamos a leer juntos Mateo capítulo 1, versos del 1 al 17, que dice de la siguiente manera: Libro de la genealogía de los orígenes de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón, no sé si es la hora del almuerzo, pero disculpen. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón
y Amón a Josías. Osías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquín y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Pueden sentarse, mis hermanos. Comencemos observando este recurso que utiliza Mateo en el inicio de su evangelio para presentarnos el mensaje contundente de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es el Cristo. Ahora, después de haber leído esta genealogía, y para muchos de nosotros debemos confesar pareciendo inservible o inútil, aunque confiamos que es palabra de Dios, quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué Mateo comienza su evangelio así? ¿No habría otra mejor manera de empezar el evangelio que no fuera aburriendo a sus lectores? Y la respuesta es no. No hay otra mejor manera de comenzar su evangelio. Esta es la única forma fiel de probar la identidad de Jesús como Mesías. Esta es la única forma fiel de presentarlo ante sus lectores como el ungido, como el Mesías, como el rey davídico que había sido prometido y que era anhelado por Israel. Eso es esta forma de empezar su evangelio es declarándole al mundo y a sus lectores: Jesús no es un impostor. Jesús no usurpó una identidad que no tenía. Él tiene el aval para mostrarse como el hijo de David y como el hijo de Abraham. Pero ¿por qué? Y esta es una segunda pregunta que te propongo hacerle a esta lista de nombres que busca Mateo resaltar en esta genealogía. Y hermanos, es importante decir desde el principio, Mateo no presenta un registro exhaustivo de todos los antepasados del Señor Jesús. No, pero sí es un registro fiel. Es fiel porque es comprobable. Mateo prefiere resumir los antepasados de Jesús en 42 nombres, los cuales divide intencionalmente en 3 secciones, como nos enseña el último versículo 17. Él agrupa la genealogía del Señor Jesús en 3 grandes grupos: de Abraham a David en 14 nombres, de David a la deportación de Babilonia en 14 nombres, y de la deportación de Babilonia hasta Cristo en 14 nombres. No voy a meterme en muchos datos técnicos, pero el hecho de que sean 14 nombres cada sección es una forma en la que Mateo está apuntando muy intencionalmente en la relación que hay entre Jesús y en la relación que hay con David. Pero aunque eso no lo podamos ver nosotros por no tener un trasfondo judío, nosotros en una simple lectura nos damos cuenta que es el deseo de Mateo enfatizar por encima de estos 42 nombres 2 principalmente. Hay 2 nombres con los que Mateo quiere que el lector vea la conexión entre Jesús y ellos. Y en el versículo 1 empieza diciendo: hijo de David, hijo de Abraham. Y luego al final del versículo reparte de nuevo o nos ayuda a entender esta genealogía agrupada a la luz de estos 2 personajes: de Abraham a David, de David a la deportación de Babilonia y de la deportación de Babilonia a Jesucristo. La conexión de Jesús con estos 2 personajes del Antiguo Testamento no solo nos los presenta a Él como un descendiente de ellos, es mucho más que eso.
nos presenta a Jesús como el cumplimiento hecho a las promesas y a los pactos a ellos. El punto de Mateo no es solamente que tú digas Jesús es pariente de David y de Abraham. El punto de Mateo es que tú puedas entender Jesús cumple lo que Dios le prometió a David. Jesús cumple lo que Dios le prometió a Abraham. ¿Y qué le prometió Dios a David? ¿Y qué le prometió Dios a Abraham? Bueno, con Abraham Dios hizo un pacto. Dios hizo un pacto con Abraham en Génesis capítulo 12 cuando lo llamó a salir de Ur de los Caldeos. Y dentro de ese pacto había una promesa que dice de la siguiente manera en Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán bendecidas en ti todas las familias de la tierra. Dios vuelve a ratificar estas palabras en Génesis 22:18. Y le vuelve a decir a David algo muy similar a esto. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Era claro que dentro del pacto de Dios con Abraham está este detalle de que por medio de él y de su descendencia, el mundo sería bendecido. Las naciones serían bendecidas. Y escuche, mi amado hermano, porque la nación de Israel y los rabinos de Israel interpretaban esta promesa como que ellos como nación eran esa bendición. Ellos como nación eran una bendición para el mundo por ser descendientes de Abraham. Pero escuche lo que el apóstol Pablo nos explica, tomando las promesas de Dios a Abraham, ayudándonos a pensar quién es esa simiente de bendición para el mundo. En Gálatas capítulo 3, versos del 13 al 16, Pablo escribe lo siguiente: Cristo nos redimió, nos compró de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, lo cual lleva el sentido de a las naciones, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y ahora es donde Pablo entonces les ayuda a entender a los judíos que no se trataba de ellos, sino de Cristo. Hermanos, dice Pablo, verso 15, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Hermanos, en Cristo Dios cumple las promesas hechas a Abraham. ¿Cuál? Bendecir a las naciones con el mensaje del evangelio y con la oferta de vida eterna para todo el que cree y se arrepiente. Ese es el punto de Mateo aquí, que veas que hay una bendición para el mundo que no se cumplió en el Antiguo Testamento, que quedó inconclusa en el Antiguo Testamento, pero que Jesús, el Hijo de Dios, que vino al mundo a morir en la cruz y se levantó de entre los muertos, ahora por medio de su resurrección y del mensaje del Evangelio, le ofrece a todos, salvación y vida eterna. Esa es la mayor bendición para las naciones. Esa es la mayor bendición para los extranjeros. Esa es la mayor bendición para los que están lejos, que en Cristo hay vida eterna y perdón de pecados. Y ese es el deseo de Dios, que esa bendición y que ese mensaje llegue hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué hizo Dios con David? Bueno, con David Dios hizo otro pacto. Y Dios hizo con David otro pacto del cual nosotros podemos leer muy claramente en Primera de Samuel capítulo 7 y en Primera de Crónicas capítulo 17.
Hay dos cosas importantes en el pacto de Dios con David. Y usted la puede leer con calma en su casa en Primera de Samuel 7, del 12 al 16. Yo solamente las voy a mencionar para propósitos de esta enseñanza. Lo más evidente en el pacto de Dios con David es que Dios iba a levantar de la descendencia de David un rey que reinara para siempre. Eso es lo más importante o lo más evidente en las palabras de Dios para David. De tu descendencia, cuando tú mueras, yo levantaré un hijo tuyo de tus entrañas que reinará en un reino para siempre. Que reinará en un trono para siempre. Pero hay otro elemento en el pacto de Dios con David. Y este otro elemento en el pacto de Dios con David muchas veces se pasa por alto. Muchas veces no se descuida. Muchas veces no es tan evidente. Y ese elemento es que Dios declara que Él será como un padre para ese heredero. Y Él será para él como un hijo. Y hermanos, ¿por qué eso es importante? Porque cuando tú rastreas todo el Antiguo Testamento, ese futuro rey siempre iba marcado con la idea de que es el Hijo de Dios. En el Salmo capítulo 2, Dios presenta a las naciones a un rey y a un heredero a quien ha declarado su hijo y quien ha puesto a reinar por sobre todas las naciones. Y el Salmo le dice a las naciones, les recomiendo que le adoren y le sirvan a él. Literalmente en hebreo dice, les recomiendo que le besen la mano como un acto de sumisión ante él. ¿Y eso entonces qué significa? Eso significa que Jesús, el Hijo de David, es el Rey, el Hijo de Dios, quien viene a este mundo como el Señor, como el Salvador, pero también como el soberano, a quien los pueblos y las naciones le deben adoración. ¿Por qué cantábamos ser el Rey de los cielos, eterno Dios, las naciones por siempre? No, eso no lo hemos inventado nosotros. Es que Dios ha dicho que es a su Hijo Cristo a quien debemos adorar. Es que Dios ha dicho que es a su Hijo Cristo ante quien toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Cuando declaraban a Jesús Hijo de Dios, y cuando declaraban a Jesús Hijo de David, simplemente veían en Él el cumplimiento de estas promesas. Tú eres. ¿Te recuerdas de Bartimeo? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Lo que está diciendo Bartimeo es, tú eres el que viene de parte de Dios para reinar y para gobernar en nosotros y en el mundo. Por favor, Rey, ten misericordia. Por favor, soberano, apiádate de nosotros. Hermanos, quiero llevarte a pensar rápidamente cómo termina el Evangelio de Mateo. En Mateo capítulo 1, la intención del autor es mostrarnos con pruebas la identidad de Jesús. Pero ¿cómo termina Mateo 28? ¿Cuáles son las palabras de Jesús en Mateo 28, 19 al 20? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús se está declarando como el soberano. Yo gobierno sobre todas las cosas. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No hay otro igual a mí. Yo tengo el dominio sobre todo lo creado. Por tanto, y esta es la parte interesante, vayan al mundo y díganle quién yo soy. Hermanos, Mateo nos guía en todo su evangelio a confirmar la identidad de Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo, para que terminemos viviendo una vida sometida a Él, para que terminemos viviendo una vida con fe en Él, para que terminemos viviendo una vida en obediencia a Él y cumpliendo su gran comisión. Yo no te voy a preguntar ahora si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios. Te voy a preguntar si tú vives sometido al Rey. Yo no te voy a preguntar ahora si tú crees que Él se levantó de los muertos. Yo te voy a preguntar ahora si tú vives en obediencia al que reina y gobierna sobre tu vida y sobre la mía, porque Él es el soberano. Eso es lo que yo te voy a preguntar. Porque los demonios creen, hermanos, pero no se someten.
Y el que cree y no se somete es peor que un demonio. Peor que un demonio. Si nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, tenemos que vivir bajo su autoridad. Si nosotros creemos que Jesús es el Señor, no es como nos da la gana, es como Dios dice. Porque Él es el que reina, porque Él es el que gobierna, porque Él es el que manda, porque Él es el Rey y no yo. Y yo te pregunto, es en esa bendición, escuche bien, es en esa bendición de vivir sometidos a Jesús, porque qué buen Rey es Jesús. ¿Cuántos testifican que Jesús es un buen Rey? Que Jesús es un buen amo, que Jesús es un buen Señor. Hermanos, la genealogía con la que Mateo comienza este evangelio no es solo una prueba fiel de su identidad. Es un recordatorio al mundo. Jesús es quien bendice con salvación. Jesús es quien reina con autoridad. Así que cuando vuelvas a ver estos 42 nombres y te preguntes, ¿tendrá algo Dios que decirme aquí? Sí tiene algo que decirte. Él es quien bendice con salvación. Él es el que reina con autoridad. Y porque Jesús es el Mesías, y porque Jesús es el Hijo de Dios, y porque Jesús es el Salvador del mundo, ¿qué hacemos los hijos de Dios? Vivimos sometidos a Él. Vivimos obedeciéndolo a Él. Y como estamos enfatizando la gran comisión, vivimos predicándolo a Él, hermanos. Vivimos predicándolo a Él. Ayer estaba con una familia, con un matrimonio en nuestra casa, y la hermana me contaba cómo Dios abre oportunidades para compartir el evangelio en su trabajo, cómo personas la buscan para que ore por ella. Y yo decía, gloria a Dios. Y le decía a la hermana, el ministerio no se limita a estos 4 paredes, el ministerio no se limita al día domingo. Vivimos para la gloria de Dios, vivimos sometidos al Rey, cumpliendo su misión, esperando su venida afuera en este mundo, hermanos. Él es el Hijo de Dios, entonces salgamos al mundo a decírselo. Él es el Salvador del mundo, salgamos al mundo a decírselo, hermanos. Porque Él no es un impostor, escucha bien. No tengas miedo, Jesús no es un impostor. Él es el Hijo de Dios. Y Mateo nos lo está probando por medio de esta gran lista de genealogía. Él no solamente es un pariente de David, Él cumple las promesas a David. Él no es solamente un pariente de Abraham, Él cumple las promesas de Abraham por medio de su muerte y resurrección de entre los muertos. Pero Mateo, los que me vieron hoy en la mañana, sabían que hoy andaba más contento de lo normal. Y hermanos, nosotros predicamos a Cristo cada domingo, pero no tenemos la oportunidad de que personas sensibles vengan a escuchar a Cristo todos los domingos. Y hoy yo quiero que tú escuches a Cristo. Hoy yo quiero que tú escuches que Él no es un impostor, que Él bendice con salvación y que Él reina con autoridad y amor a los que vienen a Él. Pero Mateo se auxilia de un segundo recurso en el capítulo 1. Él ahora trae un evento, él ahora nos narra un momento previo al nacimiento de Jesús. Y yo quiero que volvamos a leer y que leamos entonces los versículos del 18 al 25 antes de poder explicar algunas ideas importantes en ellos. Ahí donde estás sentado sin tener que pararte, Mateo capítulo 1, versículo 18 dice de la siguiente manera: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer,
pero no la conoció, no tuvo relaciones con ella hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hermanos, ¿por qué Mateo trae esta narrativa y la ubica junto con la genealogía de Jesús? Bueno, su propósito es reflejar con pruebas la identidad de Jesús. Pero ¿cuál es el punto de esta narrativa? De hecho, si tú lees en Lucas, hay otros eventos previos al nacimiento de Jesús que Mateo no usa. ¿Por qué este? Y yo creo, mi amado hermano, que lo que Mateo nos está ayudando a pensar aquí es, primero, que José necesitó de la intervención divina para entender algo muy difícil para él, la concepción virginal de María. No, José, tranquilo, María te ama, no te ha sido infiel, pero ha sido un instrumento escogido por Dios. Así que lo que en ella hay no viene de hombres, viene del Espíritu Santo. Lo primero es que José necesita entender esta idea de la concepción virginal, en donde lo que hay en el vientre de María no viene por relaciones sexuales con otro hombre, sino como un acto soberano, sobrenatural y poderoso del Espíritu Santo concibiendo su vientre. Pero también necesita entender otras verdades acerca de ese niño. Y yo creo que Mateo pone esta historia aquí para que nosotros con José descubramos esas otras verdades acerca de este niño. Lo primero que Mateo nos hace pensar en esta interacción o en este sueño que tiene José y con la intervención de un ángel es descubrir en el niño su misión para este mundo. En el nombre, el ángel le está revelando a José que este niño tiene una misión particular en este mundo. Verso 21, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Hermanos, el nombre Jesús es la forma griega del nombre hebreo Josué. Y el nombre hebreo Josué y el nombre griego Jesús, ambos significan lo mismo. Dios salva, la salvación es del Señor. Ahora escucha este dato interesante porque como era una convicción y una promesa constante de que Dios enviaría al mundo un salvador para su pueblo, muchas madres judías tratando de profetizar o de convencidas de que su hijo podía ser el instrumento divino, le ponían ese nombre. Así que era un nombre muy popular, el nombre de Jesús en el Nuevo Testamento o el nombre de Josué en el Antiguo Testamento. Pero no es la iniciativa de María la de poner ese nombre. No es la iniciativa de José la de poner ese nombre. Es una iniciativa divina revelada por un ángel para este niño, porque en su nombre está su misión. El mensajero celestial es enviado por Dios para comunicar el nombre para este niño, para este ser sobrenatural, para este ser diferente, para este ser santo. Porque su misión es venir al mundo para salvar. Su misión es venir al mundo para rescatar a su pueblo de sus pecados. Lucas 19:10, el propio Jesús, después de pasar tiempo en casa de Zaqueo y ver la salvación que Dios trajo en este hombre con tanta necesidad espiritual, declara lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret, el que fue enviado por Dios al mundo, vino al mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. En otras palabras, vino a buscarte a ti. Vino a buscarte a ti porque tú estás perdido. Vino a buscarte a ti porque tú estás lejos de Dios. Vino a buscarte a ti porque tú estás separado de Él. Vino a buscarte a ti porque tú estás condenado por tus pecados. Y vino a buscarte a ti porque quiere salvarte. Y no solo a ti, a mí también. Vino a buscarnos a nosotros. Vino a morir por nosotros. Hermanos, en el nombre que el ángel le está dando a José para este niño sobrenatural y divino, Dios está declarando al mundo: Él es el Salvador. No busques otro. No busques otro.
No salga detrás de otros. Él es el Salvador. Y Él tiene el poder para salvar. Lo segundo que Mateo hace en esta narrativa previa al nacimiento de Jesús no es solamente ayudarnos a entender su misión por medio del nombre que le es dado, nos ayuda a entender y a descubrir su divinidad usando la profecía del Emanuel. Mire conmigo versículo 22, cómo Mateo introduce esta profecía del Antiguo Testamento para explicarnos a los lectores lo que está pasando. Dice Mateo, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Si tú lees este pasaje y tú dices, pero ¿por qué él no dice la referencia? ¿De dónde sacó este pasaje? Bueno, los judíos estaban muy familiarizados con estas promesas. Los judíos estaban muy familiarizados con este mensaje. Mateo está tomando, guiado por el Espíritu Santo, una profecía declarada 700 años antes por el profeta Isaías. En Isaías capítulo 7, versículo 14. Y es importante entender primero lo que Isaías está haciendo al declarar esta profecía, para después entender lo que Mateo está haciendo para aplicar esta profecía a nuestro Señor Jesús. En Isaías capítulo 7, el pueblo de Dios, de la nación de Israel, estaba siendo intimidada por el ataque de reyes vecinos. Así que el rey Acaz está como intimidado y atemorizado, pero Dios envía al profeta Isaías para darle un mensaje de seguridad. Y ese mensaje de seguridad es que Él no va a permitir que su pueblo sufra a mano de sus enemigos, que Él no va a abandonar a su pueblo en mano de sus enemigos. Y Dios es tan bondadoso que a este rey malvado guía al profeta a decirle, Dios pide una señal, la que tú quieras, que te ayude a saber que Dios de verdad está dispuesto a cumplir su palabra. Y cuando tú lees Isaías capítulo 7, dice que el profeta Acaz dijo, ¿cómo voy a ofender a Dios o a blasfemar a Dios pidiendo una señal? Y usted diría, wow, qué rey más piadoso, qué rey más temeroso del Señor. Él no necesita una señal para confiar en Dios. Mentira. ¿Sabes por qué él no necesitaba una señal? Porque ya había hecho convenios y tratados con otros imperios para que vinieran a protegerle. Él no está pidiendo o queriendo una señal de Dios porque está prefiriendo confiar en otra cosa. Y entonces el profeta Isaías, guiado por el Señor, entendiendo todo lo que está pasando, les dice, el Señor te dará una señal aunque tú no quieras. Y la señal es simple, una doncella, una virgen concebirá y dará a luz un niño, y antes que el niño pueda saber diferenciar entre lo bueno y lo malo, esos reyes que te intimidan caerán, pero ustedes también, hermanos. Y la señal tenía un nombre, la señal tenía un sello, un letrero, Emanuel, Dios está con nosotros. Así que, ¿qué es lo que está haciendo Mateo ahora? Mateo está diciendo de la siguiente manera: así como Dios en su misericordia le dio una señal de su favor y de su amor para la nación de Israel, aunque no lo merecían, mostrándoles que Él los iba a proteger y no los iba a dejar a mano de sus enemigos, Dios hoy en Cristo también nos da una señal. Una señal de su gracia, una señal de su misericordia, una señal de su benevolencia, para que esa señal nos recuerde, Dios está con nosotros y no quiere estar contra nosotros. Pero para los que rechazan la señal, pero para los que resisten creer en el Hijo de Dios, Dios ahora se vuelve contra ellos, porque nuestro pecado nos hace enemigos de Dios. Y los que no reciben la señal del Hijo de Dios y los que no se someten a la autoridad del Hijo de Dios, se ponen en un lugar contra Dios. Hermanos, en Cristo, Dios le dice ahora a este mundo, no solo que Él está con nosotros, sino que Él se hizo uno
de nosotros. Se hizo uno como nosotros, tomando nuestra naturaleza humana para pagar por nuestra culpa, tomando nuestra naturaleza humana para tomar nuestro lugar y morir por nosotros en la cruz, tomando nuestra naturaleza humana para librarnos de la justa ira de Dios y de la condenación al infierno por nuestro pecado. Dios no solamente está con nosotros, Dios es uno como nosotros. Pero Él que es uno como nosotros, es Dios eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Juan 1:1 dice acerca de este Jesús, de este niño que vino al mundo a morir. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este no es un niño más, este es Dios hecho hombre. Juan 1:14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, Jesús es el Hijo de Dios, Dios hombre, quien vino al mundo para bendecir con salvación, para reinar con autoridad. Y Mateo nos guía en todo su evangelio a confirmar la identidad de Jesús como el Mesías, a confirmar la identidad de Jesús como el Hijo de Dios, a confirmar la identidad de Jesús como el Salvador del mundo. ¿Para qué? Para que nuestra fe en Él y en sus promesas de salvación se afirmen, para que no tengamos dudas, porque no hemos sido engañados por un impostor. Él dijo que murió y murió. Él dijo que se levantó y se levantó. Él dijo que resucitó y resucitó. Él ascendió y ascendió. Y Él ha prometido que volverá. Y te aseguro, hermanos, volverá. Y volverá para reinar sobre los que ahora viven sometidos a Él. Volverá para gobernar con bendición a los que hoy ponen su fe en Él y se arrepienten de sus pecados y viven fieles a Él hasta su venida. Hermanos, si Jesús es el Hijo de Dios, si Jesús es el Mesías, si Jesús es el Salvador del mundo, nada justifica que no creas en Él. Nada justifica que vivas en desobediencia a Él. Nada justifica que vivas ignorándolo a Él. Nada justifica que estés lejos de Él. Porque Él es el Hijo de Dios. Porque Él es el Mesías. Porque Él es el Salvador del mundo. Si tú crees eso, tú tienes que tomar una decisión. Llámete no creyente, tienes que tomar una decisión. Llámete creyente, tienes que tomar una decisión. No podemos creer la evidencia de quien Jesús es y seguir ignorando y viviendo como si no lo supiéramos. Así que si tú estás aquí y tú eres una visita, nosotros no tenemos por costumbre imponer nada a nuestras visitas. Así que lo único que yo quiero hacer es ofrecerte una oportunidad, no imponerte nada. Pero yo lo que quiero que tú sepas es que tú no puedes seguir viviendo sabiendo la verdad, creyendo que no vas a ser juzgado por ella. La verdad dice, Jesús es el Hijo de Dios. La verdad dice, Jesús es el Mesías, el Rey prometido. La verdad dice, Él vino a salvar a los que creen en la señal de su muerte y su resurrección. Y si tú crees eso, de corazón, reconociendo tus pecados, reconociendo tu condición miserable delante de Dios, reconociendo tu condición de separación y de muerte, Jesús te ofrece vida eterna. Jesús te ofrece perdón de pecados por la fe en Él y por la fe en su nombre. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Reconocer que eres un pecador y desear que por la fe Él venga a salvar y a perdonar tus pecados. ¿Y cómo hago eso, pastor? Levanta tu mano como un testimonio visible de que estás haciendo eso delante de estos testigos y delante de Dios en esta mañana. Si tú quieres tomar esa decisión y poner tu confianza en Jesucristo y abandonar tu vida de rebeldía contra Él, yo te invito a levantar tu mano. Yo te invito a ponerte de pie ahí donde tú estás para orar por ti, para pedir a Dios que esta decisión venga acompañada de toda la convicción y de toda la ayuda que tú necesitas para ser fiel en ella. Así que yo quiero darte unos segundos para que lo pienses. Yo quiero darte unos segundos para que
lo medites, porque esta es la señal de Dios para ti, que te ofrece y te recuerda que Él quiere salvar su Hijo clavado en una cruz y resucitado al tercer día. Si hubiere alguien que desea tomar esa decisión hoy, puede levantar su mano y ponerse en pie ahí donde está, simplemente para que oremos por él o para que oremos por ella en este momento. Voy a dar unos segundos, voy a esperar a ver si estás luchando en tu corazón y no quieres y no entiendes todo lo que significa esta decisión. Pero si esa es tu convicción, si Dios ha hablado a tu corazón, no lo endurezcas hoy. Acepta la señal de amor que es Cristo y Él se encargará de guiarte ahora en una vida de fe para con Él. Entendiendo que es tiempo suficiente para dar oportunidad a cualquiera que quiera tomar esa decisión y que en este momento nadie está tomando esa decisión. Ahora déjame redirigir el mensaje o la aplicación de este mensaje para los que dicen que son hijos de Dios, para los que dicen que caminan con el Señor, para los que dicen que han puesto su fe en Él, pero no viven sometidos a su autoridad, pero no viven sumisos al Rey en su vida diaria y comprometidos en obediencia con su perfecta voluntad. Ahora te estoy hablando a ti, creyente. Yo quiero que tú puedas pensar en eso. Nadie que no viva sometido a su Rey hoy disfrutará de los beneficios de su reino mañana. No, eso es mentira. No hay forma de que tú vivas una vida desordenada hoy, diciendo que amas a Jesús para que entres al reino de Jesús en el futuro. O pones tu vida en orden hoy, o tú simplemente eres de los que están fuera de su reino. Porque los que aman a Jesús y los que viven bajo su autoridad, toman en serio su voluntad. Viven sometidos a su palabra. Y yo quiero animarte a que este domingo de resurrección tú te comprometas. No solamente a decir que crees que Jesús es el Hijo de Dios. No solamente a decir que crees que Jesús es el Mesías. No solamente a decir que crees que Él es el Salvador del mundo. Que tú te comprometas a vivir sometido a su señorío, sometido a su voluntad, en sumisión a su palabra, para tu bendición y para su gloria. Para tu bendición y para su gloria. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos y solamente voy a guiarte en una oración simple.